Ahora continuamos con los problemas. Problema número 1. ¿Qué nos dice el problema número 1? Dice, el benceno es uno de los hidrocarburos más notables debido a que sus propiedades sirven de base y modelo para comprender los compuestos aromáticos. Además, sus derivados presentan aplicaciones importantes en el campo de los medicamentos, alimentos, polímeros, insecticidas, etc. Con respecto al benceno, marque la alternativa incorrecta. Alternativa A. Es un hidrocarburo aromático, homocíclico, cuya fórmula global es carbono 6, hidrógeno 6. Sí, el benceno es un hidrocarburo aromático, correcto. Homocíclico, correcto, porque los 6 átomos que forman la cadena son carbonos, cuya fórmula global es carbono 6, hidrógeno 6, correcto. La primera alternativa es correcta. B. Es una molécula plana, simétrica, con dobles enlaces alternados. Bueno, una de las estructuras resonantes del benceno es una molécula plana, simétrica, con dobles enlaces alternados. Eso es correcto. C. Presenta dos estructuras resonantes y un híbrido de resonancia. Correcto. El benceno, mediante los modelos, nos dicen que tiene dos estructuras resonantes. El híbrido viene de estos dos modelos resonantes. Entonces, tiene un híbrido de resonancia. También es correcto. D. Sus derivados se forman mediante reacciones de sustitución. Correcto. Los compuestos aromáticos sufren reacción de sustitución. E. Es una molécula polar, soluble en solventes apolares, como el tetracloruro de carbono. La E sería la respuesta. ¿Por qué? El benceno, por su geometría, es simétrica. El vector resultante, mu, nos da 0. Entonces es una molécula apolar. No es una molécula polar. Entonces, la respuesta es la E. Respuesta, la alternativa E. Continuamos con la pregunta número 3. Dice, los bencenos sustituidos pueden pertenecer a familias aromáticas importantes, como los derivados del fenol y del tolueno. En otros casos, el benceno puede pasar a ser considerado sustituyente y es nombrado como fenilo o fenil. Con respecto a los siguientes compuestos, marque la secuencia de verdadero o falso, según corresponda. Correcto. Este análisis habla sobre el benceno, cuándo es una cadena principal y cuándo no es una cadena principal. Entonces, si tenemos a los hidrocarburos, entonces este puede ser un hidrocarburo aromático o puede ser considerado un hidrocarburo alifático. Entonces, si manda el benceno, sería un aromático. Y si no manda el benceno, ¿qué sería? Un alifático. Entonces tenemos un hidrocarburo aromático o un hidrocarburo alifático. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Primer ejemplo, tenemos A. Tenemos la estructura resonante del benceno. Acá está la estructura resonante del benceno, unido al Ch3, unido al cloro, unido al cloro. Y acá tenemos otra estructura donde tenemos una cadena abierta y tenemos al anillo aromático. Lo primero que vamos a identificar es la cadena principal. Primera regla de nomenclatura, identificar la cadena principal. Entonces, tenemos acá que nuestra cadena principal puede ser el anillo aromático, el benceno, o puede ser el benceno más el Ch3. En nuestro caso vamos a escoger como matriz o cadena principal al anillo aromático más el Ch3. Entonces todo esto de acá se convierte en mi cadena principal. Ahí está. ¿Cómo se llama toda esta matriz? Ya lo habíamos visto en la teoría. Él se llama tolueno. Entonces acá tenemos el tolueno. Todo esto de acá se conoce con el nombre de tolueno. ¿Qué es el tolueno? Nuestra cadena principal, también conocida con el nombre de matriz. Esta es la matriz. Como el tolueno tiene el anillo aromático unido al Ch3, ese carbono unido al Ch3 se convierte en el carbono número 1. Entonces ponemos por acá que este carbono es nuestro carbono número 1. Ahora, vemos el sustituyente más cercano. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Si voy por este lado, está en 3. Y si voy por este lado, está en 4. Me conviene la menor numeración. Nos dice la regla. Se enumera la cadena de tal forma
que los sustituyentes tengan la menor numeración posible. Entonces acá sería carbono número 2, este sería el carbono número 3, él sería el carbono número 4, el de acá sería el carbono número 5 y el de acá sería el carbono número 6. El nombre del compuesto sería, en el carbono 3 y en el carbono 4 hay cloro, entonces su nombre del compuesto A sería 3,4, como son dos cloros, se repiten, sería di. Di significa que se está repitiendo dos veces. Dicloro, ¿no? Dicloro, ahí está. Y la matriz, ¿cómo le habíamos llamado a la matriz? Tolueno. Entonces el dicloro tolueno. Así es su nombre. Entonces su nombre es 3,4 dicloro tolueno. Para la segunda estructura, tenemos el anillo aromático y tenemos la cadena abierta. ¿Quién va a tener la jerarquía? La jerarquía lo va a tener la cadena abierta. Entonces la cadena abierta tiene la prioridad, ¿no? Entonces el aromático pierde frente a la cadena abierta. O sea, la parte alifática tiene mayor prioridad que la parte aromática. Entonces encerramos acá que nuestra cadena principal sería esta. Cadena principal. Ahora, el benceno como sustituyente, ¿cómo se le llama? Se le llama fenil o fenilo. Entonces vamos a poner acá que su nombre es fenil. Numeración, ¿por dónde comienzo a contar? Si comienzo por la derecha, sería 1, 2 al triple enlace. Y si comienzo por la izquierda, sería 1, 2, 3 al doble enlace. ¿Qué nos dice la regla? La menor numeración a la insaturación. Entonces, 1, 2, menor numeración está en 2. Por acá, 1, 2, 3, no. Entre 3 y 2, 2 es la menor. Entonces, la numeración va a comenzar por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. Listo. Ahora vamos a nombrar el compuesto. Para B, su nombre sería, en orden alfabético, ¿qué va primero? ¿La F de fenil o la C de cloro? ¿Qué va primero? La C de cloro. Entonces su nombre va a ser 4-cloro. Entonces ponemos 4-cloro. 7-fenil. 7-fenil. Ahí está, 7-fenil. Cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? 8. Y 8 sería OC. OC. Ahora, vemos que hay doble y triple enlace. Entonces vamos a ver dónde está el doble enlace y el triple enlace. Entre el carbono 2 y 3, ¿no? Entre estos dos carbonos, está el triple enlace. ¿A quién escojo? Al menor, y sería 2. Entonces el triple enlace está en carbono 2, y el triple enlace lo reconocemos por el término ino. En el caso del doble enlace, está entre el carbono 5 y el carbono 6. ¿A quién escojo? Al menor, que sería 5. ¿Y cómo identifico al doble enlace? Con el término eno. Ahora, su nombre sería, en carbono 5 está el eno. Ponemos por acá 5-eno. Y en carbono 2 está ino. En carbono 2 está ino. Pero, ¿qué observamos acá? La vocal O. ¿Qué pasa con esta vocal? Se cancela. ¿Y qué nos queda? Su nombre sería 4-cloro, 7-fenil, OC, 5-en, 2-ino. Ese sería el nombre del compuesto orgánico. Veamos las alternativas. Primera pregunta. ¿A y B son compuestos aromáticos? Para comenzar, yo tengo que definir si la estructura es aromática o alifática. O es aromático o es alifático. Y eso lo identifico por la cadena principal. La cadena principal es la que manda. En el caso A, la cadena principal es el anillo aromático. Entonces, sí es un compuesto aromático. Pero en el caso B, el anillo aromático no tiene la jerarquía. Pierde frente a la cadena alifática. Entonces, esta es una cadena alifática la que manda. No es un compuesto aromático. Profesor, entonces, ¿los dos no son compuestos aromáticos? No, los dos no lo son. Entonces, la primera alternativa, ¿cómo es? Falso. Falso la primera. 2. El nombre de A es 3,4. 3,4 diclorotolueno. Correcto, eso es verdadero, eso está bien. Número 3, el nombre de B es 4-cloro, 7-fenil,
OC, 5-en, 2-ino. Eso también está correcto, verdadero. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la E. La respuesta es la alternativa E. Ahora pasamos a la pregunta número 5. ¿Qué dice la pregunta número 5? Dice, los alcoholes son compuestos orgánicos que presentan el grupo funcional hidroxilo, OH, el cual está enlazado a átomos de carbono únicamente con enlaces simples, es decir, a átomos de carbono con hibridación sp3. Con respecto a los alcoholes, marque la secuencia de verdadero o falso, según corresponda. 1. Según el carbono al cual está unido el OH, se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. 2 en romano. Se clasifican en monoles y polioles, según el número de hidroxilos unidos a la cadena principal. 3 en romano. El etanol puede oxidarse hasta ácido carboxílico, debido a que es un alcohol secundario. Analicemos las preguntas. Número 1. Dice, según el carbono al cual está unido. ¿Qué significa eso de al carbono que está unido? Recuerda en los tipos de carbono, ¿te acuerdas? En tipos de carbono habíamos hablado que había carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. Si yo en la estructura tengo un carbono primario y sobre ese carbono primario uno el grupo funcional del alcohol, entonces el alcohol resultante es un alcohol primario. Si yo tengo un carbono secundario y sobre ese carbono secundario uno el grupo funcional del alcohol, entonces tendría un alcohol secundario. Dice, según el carbono al cual está unido el OH, se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Esto sería correcto. Verdadero la primera. Número 2. Se clasifican en monoles y polioles, según el número de hidroxilos unidos a la cadena principal. Claro, yo puedo tener monoles si hay un grupo del alcohol unido a la cadena principal, o polioles si tengo varios OHs unidos a la cadena principal. Y eso también sería verdadero. El etanol puede oxidarse hasta ácido carboxílico debido a que es un alcohol secundario. El etanol, analicemos la estructura del etanol. ¿Cómo es el etanol? Dice et. Según nuestras raíces tenemos met, et, prop. Met significa que hay un átomo de carbono. Et significa que hay 2 átomos de carbono. Prop significa que hay 3 átomos de carbono. ¿En qué caso estamos? En el caso et. Et significa que hay 2 carbonos en la estructura. Colocamos 2 carbonos en la estructura. Dice el etanol. Ahora, el etanol tiene al grupo funcional unido a esa cadena. ¿Qué podemos observar? Bueno, que el grupo funcional se está uniendo a un carbono. ¿Pero qué tipo de carbono es este? Este es un carbono primario. Y si es un carbono primario, significa que el alcohol también es primario. ¿Qué recordamos de la oxidación de alcoholes primarios? Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos. Los aldehídos se oxidan a ácido carboxílico. Pero recuerda, es un alcohol primario. ¿Pero qué dice acá? ¿El etanol puede oxidarse hasta ácido carboxílico debido a que es un alcohol secundario? No, el etanol es un alcohol primario, no secundario. Sería falso. La respuesta, verdadero, verdadero, falso, sería la respuesta, la alternativa A. Problema número 6. ¿Qué dice el problema número 6? En el problema 6 nos dice, la estructura de un alcohol se asemeja a la del agua, puesto que un alcohol procede de la sustitución de uno de los hidrógenos del agua por un grupo alquilo. Con respecto a los siguientes alcoholes, acá tenemos estructura 1 de un alcohol y estructura 2 de otro alcohol. Marque la alternativa incorrecta. A. 1 es un alcohol secundario y presenta 2 sustituyentes inorgánicos. B. 2 es un alcohol cíclico, secundario e insaturado. C. Los compuestos 1 y 2 son monoles que al oxidarse forman aldehídos. D. El nombre de 1 es 1-bromo, 3-cloro-but, 3-en, 2-ol. E. El nombre de 2 es 3-metil-ciclo-ex, 2-en, 1-ol. Bueno, vamos a dar nombre a los compuestos. Lo primero que hacemos es buscar la cadena principal. ¿Qué tenemos en la primera estructura? Tenemos acá un Che2, doble enlace, carbono, cloro, unido a un Che, unido a un OH, unido a un Che2, y esto está unido a un bromo. ¿Quién sería mi cadena principal?
La cadena principal sería la de acá. Esta es la cadena principal. Ahora, ¿quién tiene la jerarquía acá? ¿El alcohol o el doble enlace? ¿Quién tiene la jerarquía acá? ¿El alcohol o el doble enlace? Y la respuesta es el alcohol. Él debe tener la menor numeración. 1, 2, 1, 2, 3. Si vengo por acá, estaría en 3. Pero si cuento por este otro lado, estaría en 2. ¿Cuál me conviene? La menor. 1, 2, 3, 4. Entonces, el nombre del compuesto sería, en orden alfabético, 1-bromo, 3-cloro, cadena principal, 4 carbonos, but, en carbono número 3, o sea, está el doble enlace, sería but, 3-en, y el alcohol está en el carbono número 2, sería 2-ol. Ese sería el nombre del compuesto. 1-bromo, 3-cloro, but, 3-en, 2-ol. Y de la segunda estructura, ¿cómo sería su nombre? El alcohol frente al doble enlace. ¿Quién tiene mayor jerarquía? El alcohol. Significa que este carbono debe ser el carbono número 1. El de acá es el carbono 2, el de acá sería el carbono 3, el de acá el carbono 4, el de acá el carbono 5 y este de acá sería el carbono número 6. Entonces, su nombre del compuesto sería que en el carbono número 3 hay un resto alquílico. ¿Cómo se llama este resto alquílico? Se llama metil. Entonces el nombre es 3-metil, ponemos por acá 3-metil. La cadena principal es una cadena cerrada, se llama ciclo. Entonces sería ciclo X, ¿no? Es un ciclo X porque tiene 6 carbonos, ciclo X. Y en el carbono 2 y 3 está el doble enlace. ¿A quién escogemos? Al menor. Sería 2. Sería 2-en. Y el alcohol sería en el carbono 1. 1-ol. Y ese sería el nombre de la segunda estructura. Vamos a las alternativas. Dice, 1 es un alcohol secundario. Bueno, sí, 1 es un alcohol secundario porque está unido a un carbono secundario, ¿no? Él sería secundario porque está unido a un carbono secundario. Y presenta 2 sustituyentes inorgánicos. El cloro es un sustituyente inorgánico y el bromo también es otro sustituyente inorgánico. Correcto, eso está bien, correcto. B, 2 es un alcohol cíclico. 2 es un alcohol cíclico. Bueno, sí, hay una cadena cerrada y a la cadena cerrada se une el grupo funcional. Entonces es un alcohol cíclico. Correcto. Secundario, claro, está unido a un carbono secundario. Si el carbono es secundario, el alcohol también es secundario. E insaturado. ¿Cómo sabíamos que era insaturado? Ah, recuerda, sabes que es insaturado, ¿por qué? Porque hay el doble enlace. Y acá está el doble enlace, es la insaturación. Entonces, eso también sería correcto, verdadero. C, los compuestos 1 y 2 son monoles. Bueno, tienen un OH y un OH, sí, son monoles, que al oxidarse forman aldehídos. No, la oxidación de este carbono secundario me da una acetona. Y la oxidación de este alcohol secundario me da una acetona. Entonces, este alcohol secundario, al oxidarse, da una acetona y aquí también da acetona. No da aldehídos, eso sería incorrecto, falso es eso. El nombre de 1 es 1-bromo, 3-cloro, but, 3-en, 2-ol, eso sí está bien, correcto. El nombre de 2 es 3-metil, ciclo X, 2-en, 1-ol, y eso está bien, correcto. La respuesta, la C. La respuesta es la alternativa C. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.